Bien, ya finalmente en la parte final de nuestro tema vamos a ver pues no algunas medidas numéricas que sobre todo establecen y permiten definir la asociación que puede haber entre principalmente dos variables, ¿no? Dentro de los cálculos que se hacen, ¿no? En la estadística descriptiva. Recordarán ustedes que dentro de las presentaciones tabulares y gráficas habíamos visto el denominado diagrama de dispersión que nos permitía, perdón, desde el punto de vista gráfico establecer no una asociación lineal positiva, negativa o ninguna entre una variable 1 y una variable 2. Estas medidas descriptivas en este tema complementan entonces a lo que veíamos de forma gráfica visual en el anterior tema a través pues no de dos índices que obviamente van a constituirse en medidas numéricas por excelencia. Estas son la covarianza y la correlación. La covarianza, que vamos a analizar en primer término, es básicamente una medida numérica descriptiva sobre la asociación lineal que puede existir entre dos variables. Considera siempre que en un experimento o en un estudio estadístico siempre se va a trabajar con una muestra de tamaño n minúscula, la cual obviamente va a tener observaciones para ambas variables, ¿sí? Así como si fuese un par coordenado, donde vas a tener un valor para la variable x sub i y un valor para la variable y sub i, y así sucesivamente de acuerdo a cada una de las lecturas. Si la muestra es de tamaño n, entonces el x y el y sub i serán pues variables en valor 1, 2 hasta n, ¿no? De la misma forma se debe diferenciar pues no el cálculo tanto de la covarianza como de la correlación si es que tú estableces dicho cálculo para una muestra de tamaño n, lo cual entra dentro de lo denominado como covarianza muestral, y si tú efectúas dicho cálculo para una población de tamaño n mayúsculo, que obviamente incluirá el total de, ¿sí?, los elementos de una población. Como ves en la fórmula, básicamente, si hablas de una covarianza muestral, la palabra muestral debe obviamente determinar, ¿sí?, un símbolo específico, S, ya sabes, es como una desviación estándar de X respecto de Y, como la sumatoria del producto de la desviación de la variable X y los diferentes valores respecto de su media muestral por la desviación de todos los valores de Y respecto de su media muestral, dividido entre n menos 1, ¿no? Recuerda que cuando es muestra siempre tenemos el típico cociente n menos 1, mientras que si hablamos de una covarianza poblacional, el símbolo directamente cambia al ser poblacional. Nos encontramos con un sigma sub x y, donde obviamente las desviaciones multiplicadas de la variable x y la variable y están dadas respecto de obviamente la media, ¿sí? Media new, la media poblacional, la media poblacional de la variable y. Veamos el ejemplo. El gerente de una tienda dice: quisiera determinar la relación entre el número de comerciales de televisión que se han transmitido el fin de semana, de su negocio obviamente, y las ventas durante la semana siguiente. Los datos muestrales con las ventas en cientos de dólares se dan a continuación. Además, se muestra el diagrama de dispersión relacional. Recordarán ustedes que cuando hemos utilizado el Minitab, nosotros, o el Excel, ¿no? ¿Se acuerdan? Nosotros elaborábamos diagramas de dispersión a partir, pues, ¿no?, de los datos de la variable X versus la variable Y. Aquí tú tienes los datos que hablan, pues, ¿no?, de que de acuerdo a una muestra de 10 semanas se ha medido el número de comerciales emitidos, variable X, con obviamente una respuesta que es el volumen de ventas en cientos de dólares, variable Y. Llevando estas dos variables x y al plano, nosotros observamos un diagrama de dispersión donde claramente si divides el plano, ya sabes, en cuatro coordenadas, perdón, en cuatro cuadrantes, tú puedes ver que los puntos se encuentran más que todo en el cuadrante primero y tercero, lo cual ya saben, de una forma gráfica podría establecer una asociación lineal positiva entre
lo que es el número de comerciales y el número de ventas, y el tamaño de las ventas, el volumen de ventas, lo cual nos dice, por ejemplo, que a mayor cantidad de comerciales, mayor pues no volumen de ventas. Los cálculos de la covarianza muestral, como tú puedes ver en la tabla a continuación, establecen la necesidad primero de calcular la media muestral tanto de la variable x como de la variable y. A partir de ello, calcular sus desviaciones de cada uno de los valores de x, de cada uno de los valores de y. Multiplicar dichas desviaciones de la variable x por la desviación de la variable y evidentemente llegar pues no a la covarianza muestral al multiplicar el producto, sumarlo y dividirlo entre n-1, siendo el tamaño de la muestra 10, en este caso 10 menos 1 es 9, 99 da 11. Como podemos ver entonces, la covarianza S sub XY nos da pues no un valor de 11, lo cual obviamente debería interpretarse para establecer pues no la asociación lineal que puede existir entre la variable X y la variable Y. Entonces, si vamos a interpretar dicha covarianza, vamos a ver que un valor positivo del valor de la covarianza muestral, en este caso 11 sub xy, siendo positiva, nos muestra que los puntos con mayor influencia en la covarianza de S sub xy deben estar en los cuadrantes primero y tercero, de hecho, ¿no? Como gráficamente lo vemos, lo cual establece una relación lineal positiva entre la variable x y la variable y, reiterando esta conclusión que veíamos en nuestro anterior tema al establecer que si evidentemente la variable x aumenta, va también a aumentar la variable y, es decir, si aumenta el número de comerciales, aumentará también el volumen de ventas. Sin embargo, como ustedes pueden ver como alternativa, si el valor de la covarianza muestral S sub xy es negativo, se supone que los puntos con mayor influencia, al contrario, podrían estar en los cuadrantes segundo y cuarto, mostrando y determinando una asociación lineal negativa entre dichas variables, lo cual nos mostraría que si el valor de x obviamente aumenta, el valor de y bajaría o viceversa, es decir, si el valor de x disminuye, el valor de y también sería mayor. Cuando los puntos no están distribuidos, ¿no?, de una forma uniforme en los cuatro cuadrantes, tenemos cierto caos o desorden, el valor de S sub xy podemos obviamente esperar que será un valor muy cercano a cero, mostrándonos entonces, al margen de lo visualmente apreciado, numéricamente en este caso determina la no existencia de una asociación lineal entre la variable x y la variable y, ¿no? Reconozcamos entonces los patrones que de alguna forma ya habíamos pues no analizado cuando veíamos esto del diagrama de dispersión. Por lo tanto, como ven, con nuestro valor de S sub xy, covarianza muestral entre x y y igual a 11, existe una relación lineal positiva. Por lo tanto, un problema con la covarianza también es que su valor depende de las unidades de medida para x y y. Mejor usar, por lo tanto, como van a ver a continuación, un índice denominado el índice de correlación.
Ahora bien, hemos establecido pues que existe un ligero problemita, ¿no?, con la covarianza muestral, sobre todo en términos de las unidades de medida. En algunas ocasiones podría darnos un valor, como en este caso 11, que si bien es positivo, claramente pues no sugiere una relación pues, de asociación lineal positiva entre las variables. Pero a veces lo que es grande pues no para una relación entre variables puede resultar no tan grande para otras, lo cual obviamente depende de las unidades. En este caso, fíjense que las unidades son en el eje X número de comerciales y en el eje Y ventas en miles de dólares. Está claro que las unidades no son obviamente muy uniformes y por lo tanto el valor positivo en este caso no se muestra no tan grande por obviamente sobre todo la escala que existe entre la variable X, ¿no?, número de comerciales que tienen un número bastante pequeño. Por lo que a veces la interpretación, pues, ¿no?, en la covarianza depende de las unidades de medida. Al decir, pues, ¿no?, muy fuerte, muy débil, etcétera, ¿no? Por lo que el índice de correlación se presenta como una alternativa mucho más óptima, pues, ¿no?, para establecer la asociación lineal positiva entre variables. Por lo tanto, les mostramos aquí lo que es el coeficiente de correlación para datos muestrales y también para datos poblacionales, ¿no? Distingamos siempre esta relación entre lo que significa, pues, ¿no?, datos muestrales y datos correlacionales. Como ves tú, el coeficiente de correlación del producto momento, llamado así de Pearson, otro estadístico matemático muy importante dentro de la estética descriptiva, establece pues no el cálculo para el dato muestral como para el dato poblacional. Observen ustedes en ambos cuadros de color rosado que evidentemente en un dato muestral el coeficiente de correlación es el denominado R sub x y y, que básicamente es el cociente entre la covarianza muestral de x y obviamente en el denominador el producto de la covarianza, perdón, el producto de la desviación estándar muestral de X por la desviación estándar muestral de Y. Valores que yo podría fácilmente pues obtener, ¿no? Y en el caso de un dato poblacional, en vez de R tenemos el famoso phi. Phi sub XY es el cociente de la covarianza poblacional XY dividido entre, obviamente, la desviación estándar de la variable X, la desviación estándar de la variable Y. Valores que obviamente tú puedes obtener por calculadora o por Minitab, ¿no? Fácilmente. Veamos el ejemplo 1. Si el coeficiente de correlación muestral para la tienda de estéreos y equipos de sonido desea calcularse, nosotros ya contamos con la covarianza muestral XY que nos salía 11, por lo que desearíamos simplemente averiguar la desviación estándar muestral de X y de Y por su lado. Obteniendo estas, fíjense, de acuerdo a la formulita, tenemos que la desviación estándar de X es 1,49 muestral, por supuesto, y la desviación estándar muestral de Y es 7,93. Llevando al cociente, tenemos que el índice de correlación XY es igual a 0,93. ¿Cómo interpretar ahora los valores de la covarianza? Que ya habíamos visto, ahora interpretados en este cociente con un índice de correlación. El índice de correlación va a interpretarse obviamente de acuerdo a su magnitud y evidentemente nos mostrará pues no de una forma mucho más directa, simple y segura el grado de asociación lineal que puede existir entre dos variables. Recuerden simplemente, como dice la nota, que efectivamente el trabajo con datos muestrales es siempre una aproximación mera a los datos poblacionales. Lo que no puedes saber de una población, ¿sí?, porque es imposible muchas veces llegar a todos los elementos de la población, es lograr un acercamiento a través del trabajo con datos muestrales. Por lo tanto, un coeficiente de correlación, en este caso muestral R sub XY, es una estimación del coeficiente de correlación poblacional phi sub XY, que seguramente jamás se conocerá. Si deseamos nosotros interpretar, ¿sí?, un coeficiente de correlación, debemos siempre reconocer primero que dicha interpretación inicialmente se sugiere a través de un diagrama de dispersión. Entonces, al analizar en este caso la asociación lineal positiva
que puede existir por el diagrama de dispersión entre, en este caso, en este ejemplito de la variable x y la variable y con solo 3 puntos. Y al calcular luego, como ven en tabla, tanto la media de x, la media de y, llegar obviamente, ¿no?, a lo que se llama el producto de las desviaciones para calcular lo que con ello se obtiene, que es la covarianza muestral XY. Tenemos que, teniendo esta covarianza muestral igual a 100, podemos nosotros calcular por un lado la desviación estándar de X muestral y la desviación estándar muestral de Y, que llevados a la fórmula del índice de correlación muestral, en este caso R sub XY, nos va a mostrar que 100 entre 5 por 20 es igual a 1. Este coeficiente de correlación muestral de más 1, en este caso positivo, va a determinar la existencia de una relación lineal positiva perfecta entre las variables x y y. Si es menos 1, obviamente, establecerá una relación lineal negativa perfecta. Si es 0, establecerá una no relación lineal absolutamente entre ambas variables. Por lo que valores cercanos a 1, valores cercanos a menos 1, estarán pues no cerca de una relación lineal perfecta. Bastante grande, sí, obviamente bastante pequeña según su relación o su cercanía al 0. Pero estos valores, ¿no?, estándar de más 1, menos 1 y 0 deberán usarse para la interpretación, obviamente, del índice de correlación muestral o en su defecto el índice de correlación poblacional. Está claro que el índice de correlación o coeficiente de correlación, como también se lo puede llamar, proporciona una medida de asociación lineal, ¿no?, es decir, el grado de asociación lineal. Y ojo, no significa necesariamente una causalidad. No significa que, por ejemplo, las ventas en el anterior ejemplo y su volumen van a tener como causa principal el número de comerciales transmitidos. Bueno, puede mostrar cierta asociación, pero en ningún momento el número de comerciales será pues la causa última, ¿no?, del volumen de ventas. Tú puedes deducir, ¿no?, de acuerdo a la experiencia, que pueden haber otras variables que podrían influir en el volumen de ventas. Sin embargo, jamás debe interpretarse la correlación como causalidad. Una correlación alta entre dos variables no significa que los cambios en una variable ocasionarán cambios en la otra. Es decir, la correlación alta jamás significará una causalidad directa. Como ven, por ejemplo, en la actual coyuntura se dice que la edad es un factor determinante en la mortalidad, ¿no?, provocada por el coronavirus, lo cual en un índice de correlación podría encontrarse con una relación muy cercana a 1, ¿no?, a mayor edad, mayor mortalidad. Sin embargo, la alta correlación no determinará que la única causa de mortalidad del coronavirus sea la edad, ¿no? Existen otros factores asociados a ello. Por lo tanto, sí, la mortalidad del coronavirus no tiene que ver simplemente o directamente con la edad, ¿no? Ustedes saben, hay factores de riesgo, enfermedades base, predisposición del sistema inmunológico, etcétera, etcétera, que podrían incluso ocasionar la muerte a una temprana o una edad joven. Bien, entonces vamos ahora a pasarnos a la parte práctica. Esperemos que en este sentido lo que vayamos a hacer a continuación nos brinde luces para mostrar a través de la calculadora, sobre todo, ¿sí?, el hecho de que nosotros podemos interpretar de forma directa y sencilla ambos cálculos.